Hola chicos, buenos días. Bien, la idea de hacerles este video es porque tengo unas fallas en internet. Yo sé que había quedado que íbamos a hacer un en vivo. Sin embargo, pues creo que más necesario o más utilizable el video así ya producido, porque me está yendo y viniendo la señal. Entonces, tal vez también por lo mismo van a notar que estoy tardando un poquito más en calificar sus trabajos, y estas cosas, porque sí, mi internet anda de plano muy mal. De plano estoy trabajando con los puros datos del teléfono porque no me da para más mi internet. De plano, ya ven cómo es esto. Bien, primero que nada, después de la introducción, quiero que observen en nuestro Classroom que tenemos en el bloque 3 de la conquista de América una parte. Les puse un videito que dice la conquista de América y Hernán Cortés. Este es muy importante porque nos muestra cuáles fueron las causas y los factores de que existiera esta conquista en México. Entonces, bien, primero que nada pongámonos en contexto. O sea, los españoles llegan a América porque ellos buscaban más bien una manera de llegar más rápido a la India. Su objetivo era la India, porque pues la India tenía muchas especias y frutas exóticas y proveían una fuente de ingreso, un comercio pues fructífero para ellos. Entonces ellos decían, bueno, si nosotros encontramos una ruta comercial más eficaz, con menos rodeadero, porque ellos lo que hacían era rodear el país, Europa, entonces con una nueva ruta ellos serían más rápidos y llegarían con más tiempo a repartir la mercancía. Entonces cuando ellas llegan a México, pues lo que dicen, oh, ¿qué onda? Aquí no es la India, ¿verdad? Y se encuentran lo que la India está habitada. Los habitantes de América pues los recibieron con hospitalidad. Sin embargo, pues los españoles ya traían otra idea en mente. Primero que nada, pongámoslo en contexto. Los imperios europeos, hablamos de España, Francia, Inglaterra, Alemania no, perdón, China. Ellos ya tenían muchos territorios ocupados, ¿sí? China y Japón, creo que entre ellos ahí tuvieron sus conflictos. Creo que Japón había invadido a China, Inglaterra había tomado parte de África, al igual que Francia. Entonces, el lugar que tuvo peor consecuencia con la cuestión de la conquista fue África, porque fue dividida entre los imperios, pero el que quedó con menos fue España. Entonces España, para poder sobresalir ante estos imperios, tenía que conseguir otro territorio. Y cuando sucede esto de que encuentran este nuevo lugar, dicen, bueno, pues de aquí somos. Por eso reaccionan de esta manera, porque estaban buscando más tierras para subir como imperio. Bien, entonces agarran a América y lo invaden, lo conquistan mediante pues sus armas, porque ellos tenían mejores armas, mediante la religión, porque el catolicismo lo implementaron como una manera de control, mediante la educación. Entonces, ¿qué hacían? Bien, tomaban el lugar, si se fijaron ahí, decía que aprovechaban las disputas ya internas que existían en el lugar y se aprovechaban de esto. O sea, por ejemplo, si tú fulanito estás peleado con sutanito, pues nos juntamos con sutanito para ganarte a ti. Entonces fue lo que hicieron los españoles. Se juntaban con otros establecimientos, otras tribus indígenas, y atacaban a la más fuerte. Entonces, si hacían esto, los indígenas que habían colaborado tenían un cierto tipo de privilegios. Sin embargo, esto fue parte de lo que después generó un descontento. Bien, como ya vieron, en ese video también hablamos de castas, que ellos eran divididos en castas, y debido a esto, pues ellos tenían menores privilegios. Por ejemplo, tenía más privilegios un español venido de España que un español nacido en México. Podía obtener un mayor cargo el español de España que el español nacido en México. Luego también estaban los indígenas, que habían sido tomados como sirvientes, como trabajadores agrícolas del campo.
etcétera. Entonces ellos agarraban todo el trabajo pesado y no podían tener más, ¿no? O sea, decir, yo como indígena quiero tener mis tierras, no puedes, porque pues eres indígena. Nada más si fueras un español o un criollo, ahí sí. Entonces así había varias diferencias. Esto también es parte de lo que provoca después una revolución, ¿no? Bien, entonces la cuestión aquí es, en México hubieron dos imperios, ¿verdad? El primer imperio, que estaba en manos de Agustín Jerónimo de Iturbide, quien fallece, y el segundo imperio, que fue dado en la segunda intervención francesa en México, que fue por Maximiliano de Habsburgo, nombrado como el emperador de México. Maximiliano de Habsburgo, bien, cuando llega a México ya estaba en ese momento Juárez gobernando el país, pero sin embargo las cosas no son tan malas como se pintan, bien. Por ejemplo, miren, les voy a leer una parte. Dice: la causa de la intervención francesa en México fue la suspensión de pagos a Francia, porque recuerden que ya en este caso, ya cuando había ya un gobierno establecido después del virreinato, había ciertos acuerdos, ¿no? En este caso, pues México le debía a Francia, España y también a Reino Unido. El gobierno liberal de Benito Juárez se vio obligado a anunciar, después de la Guerra de los 3 años entre liberales y conservadores. Esta guerra es que después de que termina esto del virreinato, hagan de cuenta lo que sucede, que como les mencioné que era importante, el español nacido en México ya no estaba contento con la situación que se veía, en el país, de que no podían obtener puestos importantes en la política. Entonces se crea un tipo de rebelión, ¿no? Cuando expulsan a la corona española de México, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué tipo de gobierno vamos a seguir ahora? Mientras estos españoles nacidos en México querían seguir con las mismas ideologías de la monarquía, entonces aquí los conservadores era seguir con la misma línea, que nada cambiara, nada más porque había una expulsión del español, y los liberales que hablaban de una nueva manera de gobierno. Entonces esto es lo que provoca una disputa entre ellos para ver quién eran los ideales que se tenían en ese momento. Bien, entonces cuando sucede esto, pues obviamente los liberales son los que toman el mando, y frente a este movimiento pues estaba Benito Juárez. Entonces cuando Benito Juárez se ve obligado a anunciar, después de la Guerra de los 3 años entre los liberales y los conservadores, hizo que las 3 potencias se reunieran en Londres para ver de qué manera México les iba a pagar. Bien, aquí había un dato importante. Francia tenía otras ideas. Se junta Francia, España y Reino Unido en lo que viene siendo, permítanme tantito, el puerto de Veracruz, con la espera de invadir México. Sin embargo, Benito Juárez convence a España y al Reino Unido de no tomar acciones contra ellos, diciéndoles: ¿sabes qué? Pues ahorita México anda mal, amigo, anda mal México, espérame tantito con los pagos, yo te voy a pagar, pero espérame tantito. Sin embargo, Francia ya traía otras ideas, quería fundar el segundo imperio en México. Es ahí donde entra Maximiliano de Habsburgo como representante de este segundo imperio. Bien, la idea de que Francia no se retirara es porque Napoleón III traía otras ideas. Número 1, que ya les había comentado, instaurar el segundo imperio en México. Y número 2, apoyar a los confederados de la Guerra Civil de Estados Unidos. O sea, ¿qué más cercano que México para la frontera de Estados Unidos? Entonces era como que un arma de doble filo. Estaba buscando su propio beneficio. Y en este caso, de esa manera lo quería conseguir, estableciendo a un emperador en México para que pudiera existir esta intervención por parte de Francia. Entonces, el ejército francés entra a México, entra por la costa, luego llega al centro, pero en Puebla, exactamente, el famoso, espérenme tantito, 5 de mayo en Puebla, pues ellos pierden. Sin embargo, esto no los detiene y siguen caminando hasta llegar al centro del país, que viene siendo hoy en día
Ciudad de México. Ahí es donde bien ya toman Ciudad de México y dicen, bien, ahora hay que poner al emperador. Es donde entra Maximiliano de Habsburgo. Él es elegido porque además de todo esto de que tuviera o fuera el representante de la corona francesa, también Maximiliano le tenía un gran amor al país. Entonces él junto con su esposa llegan al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864. Cuando por fin llegan a Ciudad de México se da una fiesta, un gran recibimiento, porque pues ahí estaban los conservadores aplaudiendo el segundo imperio mexicano, y Maximiliano realiza varias acciones. Una de ellas es que fue el que construyó Paseo de la Reforma, que en su momento se llamaba el Paseo de la Emperatriz, que unía la catedral con Palacio Nacional. También además de eso creó varias escuelas de arte. O sea, Maximiliano tenía un gran amor a México y hizo muchas cosas cuando estuvo él por el lugar, ¿verdad? Incluso le decían, o de los conservadores, ya no les gustaba tanto porque también tenía muchas ideas liberales, no era tan como lo esperaban de que era un buen representante de la monarquía, sino que tenía nuevas ideas, quería innovar en el mandato, ¿verdad? Entonces, pues esto también provoca que hubiera un descontento y ya no era tan apoyado por los conservadores, lo cual fue que produció que en un momento dado, pues lo quitan, ¿sí? Fue cuando pues él fallece, lo sacan y Carlota queda, que dicen loca, que queda como loca pues por el fallecimiento fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad?